Perfecto, muchas gracias entonces por confirmar la audioimagen y como vemos en pantalla, el dólar vuelve a retroceder y a perder terreno esta jornada de día viernes, una jornada en la cual viene marcada no tan solo por los datos macroeconómicos que día a día vamos conociendo, sino que también el sentimiento del mercado que viene siendo desfavorable para Estados Unidos puntualmente. Por varios aspectos. Uno, la preocupación que la Reserva Federal o en las últimas actas del FOMC, comentadas el día miércoles, se dejan entrever en términos de inflación, lo que por supuesto pone un poco en duda el escenario de mayores incentivos económicos y que puedan generar un descuadre en la economía americana, la primera economía del mundo, y por supuesto entonces tener un escenario perfecto de una tormenta perfecta por motivos de alta inflación y bajo crecimiento. Por lo tanto, el mercado comienza a acentuarse o acentuar su mirada sobre este aspecto, en donde también debemos considerar cómo las acciones a nivel internacional han venido reportando durante los últimos 12 meses, desde el inicio de la pandemia, recuperando más de un 70-80% desde los mínimos que lograban registrar el 23-22 de marzo aproximadamente del año 2020. Por lo tanto, son situaciones importantes que debemos tener en consideración. ¿Cuáles son las cosas que tenemos por delante en términos de inyecciones de monetarias? El Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos ha indicado que por el minuto no tiene planes de cambios en su dialecto y en su política interna, pero que sí estiman conveniente que el fisco siga y continúe implementando medidas fiscales con el fin de poder apoyar a la economía desde los diversos aspectos, y con esto nos referimos también a cheques abultados que podrían llegar a la población, un cheque que sería de aproximadamente $2.000 y por ende entonces un escenario eh, tendenciosamente positivo para algunos sectores como puede ser el consumo, el retail, pero también algunas sensaciones negativas que van dando, por supuesto, la implementación de mayores fondos y mayor disponibilidad de liquidez en el mercado. Como lo mencionábamos en un inicio, la inflación viene siendo uno de los aspectos importantes a considerar en el corto plazo y cómo se pueda también ir desarrollando en el mediano y largo plazo, lo que pueda poner en apuros a la economía americana. No tan solo Estados Unidos se ve bajo aprietos, sino que recientemente las proyecciones económicas divulgadas en Japón se han considerado contracciones en las revisiones o las previsiones para los próximos meses o este año 2021, lo que de alguna forma presenta un escenario bastante deplorable y menos optimista de lo que se podía pensar o revisar durante los últimos meses del año 2020, proyectando, por supuesto, los primeros de este 2021. Tentativamente, como hemos visto, Japón y China han venido presentando datos que tienden a ser menos o por debajo de las expectativas del mercado, reportes que obviamente dan un poco la sensación, no negativa, pero sí ponen un poco en duda el escenario que ya comentábamos previamente. Por lo tanto, los mercados deberían tender a reaccionar de forma tendenciosamente negativa o mantener una alta expectativa sobre el desarrollo del desempeño que se pueda llegar a tener el día de mañana. Es por eso que hemos visto movimientos alcistas continuos en algunos commodities como el cobre, que se acerca a la zona de los $4 la libra, y que recientemente, esta mañana, cotiza y sube, ha llegado a cotizar en torno a los $4 la libra con un 3% de ganancia en la jornada, mientras que los commodities o bien la valorización del petróleo cae por debajo de los $60 luego de haber alcanzado los $62 esta misma semana. Hoy cae un 1,12% antes de previa a la apertura de Wall Street, por lo que de forma evidente las situaciones para las monedas que se puedan relacionar al petróleo tienden a ser negativas tendenciosamente, pero hay algunos aspectos que favorecen aún más a estas monedas frente a la debilidad que el petróleo les pueda traer o significar, como puede llegar a ser el dólar americano frente al dólar canadiense, que se precipita por debajo de la zona de soportes al minuto que hemos venido revisando durante las últimas semanas y que es considerada como una zona de soporte importante para el mercado desde los primeros días de este año 2021, como ustedes pueden ver en pantalla, por lo que comenzamos a revisar entonces y preguntarnos y cuestionarnos si es que esta zona que podemos ver en pantalla va a funcionar nuevamente como un nivel de soporte. Y ahí es donde está la duda finalmente para la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense al día de hoy. Motivos en el corto plazo, la verdad que no existen para justificar posibles rebotes a favor del dólar americano, ya que las tendencias también vienen desarrollando secuencia de máximos y mínimos decrecientes durante las últimas jornadas, por lo que
tendemos a revisar mayores descensos en su cotización, que puedan llegar a ser tal vez fugaces y caer a lo mejor, mostrar descensos por debajo de este nivel y luego eso recuperarlo, ya puede ser algo que estemos considerando en otro minuto o más adelante. Pero por el minuto la probabilidad de vulneración de esta zona de mínimo y llegar a registrar nuevos mínimos parece ser la ideal en el escenario perfecto en donde el dólar viene perdiendo terreno a nivel internacional debido a lo que veníamos recientemente comentando. No tan solo las actas del FOMC que han dejado entrever esta preocupación en términos de inflación para la economía americana, sino que también el sector empleo, que como podíamos revisar el día de ayer en su reporte semanal de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, logran o bien aumentan nuevamente y eso pone en duda nuevamente al sector, un sector que viene bastante dañado, que viene presentando dudas importantes, a pesar de la caída de la tasa de desempleo un 6,3%, que lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, pero la calidad del empleo parece ser algo bastante o algo que deja mucho que desear. Por lo tanto, estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las que aumentan hasta 861.000 por sobre el reporte previo, revisándose al alza la revisión anterior y superando las expectativas del mercado, se traduce entonces en un escenario poco optimista. Si bien las solicitudes promedio de las últimas 4 semanas se mantienen por debajo del valor previo, no debemos dejar de considerar el aumento o la revisión al alza de este promedio, lo cual pone un poco en aprietos y las dificultades que Estados Unidos pueda llegar a tener en términos de crear puestos de empleo y, por supuesto, que sean puestos de empleo de calidad. Así también lo puede dejar reflejado el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, correspondiente al mes de febrero, que si bien supera las expectativas del mercado, no logra superar el reporte anterior. Por lo tanto, la evidencia en términos macroeconómicos parece hablar de que Estados Unidos no está en buen pie y no viene presentando el mismo dinamismo que podía mostrar durante el tercer trimestre del año recién pasado. Por lo tanto, cifras como la de hoy, el PMI manufacturero de forma preliminar, compuesto de market, PMI de servicios, ventas de segunda mano, que estas primeras que comentábamos el PMI son de forma preliminar, por lo tanto nos van a entregar una sensación en 37 minutos más de cómo realmente la economía americana está funcionando y cómo se está comportando y cómo por supuesto nosotros podemos ir interpretando las variaciones del dólar a nivel internacional y las proyecciones que nosotros podamos llegar a tener en respecto a esto. Comentarios por parte de los miembros del Banco Central o el FOMC, como es el caso de Rosengren, vienen a ser situaciones o bien eventos que le pueden añadir un poco de volatilidad al mercado durante esta jornada y algo que nos vamos a mantener, por supuesto, pendientes. En términos de los instrumentos que habitualmente nosotros revisamos, podemos mirar el euro frente al dólar, que vuelve ya categóricamente al rango entre 1,2160, el cual determino a continuación como zona de resistencia, 1,2160 y 1,2060, que es la zona de soporte. Ya nuevamente dentro de este rango podemos entonces estar especulando o bien mantener un rango de cotización lateral. No obstante, también surgen algunas dudas en términos de cuáles son las figuras que el mercado está desarrollando. Y fíjense por acá, qué es lo que podemos ver tal vez. Un posible hombro cabeza hombro invertido, que puede estar llamando la atención de los inversionistas, que de eventualmente llegar a romper esta zona de máximo finalmente, la zona de neckline, puede traducirse entonces en un posiblemente o en un posible impulso alcista que lleve nuevamente al euro frente al dólar hacia la zona de los 1,2350, que ha sido los máximos que determinó, que logró el cierre del año pasado y los primeros días de este año 2021. Por lo tanto, no podemos descartar entonces un escenario alcista en donde lo que prima al día de hoy es la debilidad del dólar a nivel internacional, producto de escasas referencias macroeconómicas positivas para Estados Unidos. De hecho, todas las que hemos conocido durante los últimos días tienden a dar una sensación bastante negativa o menos positiva de lo que se podía esperar para esta fecha. Por lo tanto, y a esto, si le sumamos, por supuesto, en los incentivos fiscales que pueden estar prontamente a salir, lo que se traduce entonces en una debilidad intrínseca que el mercado, si bien ha venido descontando durante los últimos días o desde que se conversa de este o que se habla de este estímulo fiscal, el mercado va incorporando dicho dato y va entregándole debilidad al dólar americano, se traducen entonces en una mayor debilidad para el dólar frente a sus principales rivales, en donde el apetito por el riesgo es un elemento que aumenta considerablemente. Ahora, no podemos dejar de considerar también al dólar como un instrumento de tipo refugio. Nosotros consideramos que si bien Estados Unidos puede comenzar a mostrar escenarios
deplorables macroeconómicamente hablando, y lo cual puede debilitar al dólar. También debemos entender que si este escenario deplorable macroeconómicamente hablando se traduce y se replica en otras economías, por lo tanto las proyecciones a nivel mundial tienden a decaer o a contraerse, eso se puede traducir entonces en una preocupación de los mercados en donde la renta variable, por supuesto, se vea castigada, o sea, podamos ver descensos en la renta variable a raíz de la incertidumbre que esto se produce o genera, y por ende el dólar comenzar a actuar como una moneda de tipo refugio, en donde, por supuesto, frente a las monedas latinoamericanas, a pesar del aumento en la valorización de los commodities que favorece las monedas latinoamericanas menos desarrolladas o países productores finalmente de materias primas, favorece, puedan verse contrastados y no presentar entonces el mismo optimismo que podíamos revisar al día de hoy. Entonces, a pesar de algunas situaciones puntuales, puede traducirse entonces en un escenario bastante optimista para el dólar en algunos sectores o en algunas zonas del mundo, como puede ser Latinoamérica, por el efecto refugio que ya comentábamos que el dólar puede adquirir. Por lo tanto, también considerar este escenario como un posible movimiento o considerarlo como las variaciones que el mercado pueda estar mostrando y presentando en el mediano o largo plazo. Es por eso que, como hemos mencionado, en el caso del tipo de cambio local, si bien logra perder la zona de los 710 pesos por dólar durante esta mañana, marca valores en torno a 705, que últimamente los consideró al cierre del año pasado como niveles de caída por debajo de los 700 incluso, podemos estar revisando entonces potenciales escenarios de rebote si es que la incertidumbre aumenta durante los próximos días y eso se traduce entonces en un fortalecimiento o viene una consideración del dólar como una moneda de refugio. Ese creo que ese es el primer criterio a considerar. Cómo que el dólar actúe ya sea por recuperaciones de las cifras macroeconómicas o como efecto refugio, que puede ser algo tradicionalmente que es considerado en el mercado. Nos pregunta José, con bajos datos del dólar a la baja, ¿el dólar yen estaría yendo como refugio igual que la libra? Podemos revisar por acá el yen. Siempre el yen va a actuar como un refugio finalmente en el mercado y fíjense lo que ha ocurrido durante estos últimos días. El mercado a nivel semanal, como lo estuvimos comentando en el seminario previo, eh, esperábamos cierres semanales o buscábamos cierres semanales por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos que está por debajo de la zona de los 105.70. El precio el día de hoy está en torno a 105.48 por debajo ligeramente por debajo de la media móvil simple 200 periodos en gráficos diarios, pero buscando entonces esa contracción. Ahora, no podemos dejar de descartar y de revisar finalmente cómo el mercado rebota, porque la condición que el mercado viene desarrollando es alcista, por lo tanto la probabilidad de rebotar siempre va a ser mucho mayor. Nos podemos dar cuenta que el escenario es alcista para el par, máximo y mínimos decrecientes, por lo tanto cada vez que alcanza niveles que puedan justificarse como soporte, ya sea la media móvil, tendencias, soportes previos, que pueden ser a lo mejor puntos de inflexión o puntos de apoyo que el mercado ha logrado, son aprovechados por los participantes del mercado y se consideran entonces posibles rebotes de corto plazo. Aquí es donde el dólar a nivel internacional comienza a recuperar un poco de terreno, no tan solo frente al yen, si nos vamos al euro dólar, comenzamos a ver que el euro dólar arranca esta última velada de 4 horas con intenciones bajistas a favor del dólar americano, pero creo que al mirar el par dólar-yen finalmente, nos entrega una perspectiva ligeramente alcista, pero con claramente señales en donde existen niveles de resistencia. Y estos niveles de resistencia se encuentran en las siguientes zonas, como ustedes pueden ver. Primero que todo, la zona de las 105.70, que es donde está la media móvil exponencial de 50 periodos, pero no podemos dejar de obviar que el mercado también ha desarrollado algunas zonas de máximo y de resistencia en torno a dicho nivel en otras oportunidades. Fíjense, cuando el mercado en estas oportunidades o en estas ocasiones intentó superar la media móvil, el mercado lo rechazó con claros movimientos bajistas. Fíjense acá como el mercado intentó subir, cayó nuevamente por debajo de la media, por lo tanto a nivel semanal, por lo tanto la intención nuevamente alcista podría encontrar una zona de presión en este nivel y es donde nosotros podríamos comenzar a aplicar estrategias de venta considerando entonces este pesimismo en el dólar y favoritismo en monedas de tipo refugio como puede llegar a ser el yen puntualmente. Es donde se da la dualidad
este ejercicio en donde el mercado se ve debilitado, el dólar se ve debilitado, pero también el yen ante este escenario de menor optimismo económico para Estados Unidos y así a lo mejor sucesivamente mundial, puede traducirse como un instrumento bastante atractivo para estar invertido en el corto plazo. Por lo tanto, una posible estrategia de trading que nosotros podamos estar revisando va a buscar posiblemente un nivel de stop loss si es que activamos nuestras ventas en torno a esta zona por sobre los máximos recientes, darle a la holgura algunos pips, para luego de eso buscar contracciones en la cotización, inicialmente hacia líneas de tendencia, que sería lo más lógico a considerar, o sea que nuestro primer objetivo esté en torno a esta zona, probablemente, pero también no podemos dejar de descartar el buscar a lo mejor un recorrido bajista mucho mayor y que vengamos a buscar, por ejemplo, ah, esta media móvil que calza la media móvil de 200 periodos en este gráfico de 4 horas, que calza precisamente con mínimos recientes. O sea, mínimos y máximos que son a lo largo del tiempo que son relativamente importantes, como vamos a poder ver a continuación, fíjense. Por lo tanto, es una zona pivote que nos llama la atención como posible objetivo ante descenso en su cotización, y ahí es donde, como es una zona de soporte relativamente importante, podríamos esperar nuevamente intenciones de rebote y ahí es donde estaríamos atentos a nuevas direcciones. Pero por el minuto creo que por acá viene siendo lo más importante o interesante en su cotización para establecer algún patrón de bajista o bien posiciones de venta cortas que podamos implementar en el par dólar frente al yen japonés. En el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en términos de las criptomonedas, en torno a los máximos históricos, los $52.500, casi los $53.000 que viene registrando el Bitcoin, la moneda reina por excelencia, la verdad que al minuto ya dejamos de considerar cualquier tipo de patrón técnico en donde finalmente las expectativas del mercado, el optimismo, la intervención, un mercado, la verdad que es bastante difícil de predecir en su movimiento. Hemos dejado de considerar a lo mejor algunos aspectos técnicos, pero sí, obviamente siempre nos llama la atención cuáles son los mínimos en el corto plazo que el mercado desarrolla y viene marcando. Por lo tanto, nos mantenemos pendientes a las situaciones que el Bitcoin puede estar desarrollando al minuto sin señales de cambio. Si ven las divergencias a nivel de gráficos diarios, semanales, se acentúan, el escenario para el Bitcoin sigue siendo positivo de acuerdo al respaldo que le da la gente, el mercado en general, y por supuesto el entusiasmo que cada vez que vemos en donde se experimentan nuevas alzas, se sostienen durante algunos días, registrando incluso nuevos máximos históricos. Por lo tanto, no sería nada de raro esperar y ver a lo mejor nuevos máximos históricos durante las próximas jornadas de cotización para la criptomoneda reina por excelencia, y con esto me refiero al Bitcoin puntualmente. Por otro lado, al revisar qué es lo que está ocurriendo con el oro, que lo habíamos dejado de lado puntualmente, hemos visto como un rango lateral que desarrolla en el corto plazo viene marcando una pauta bien interesante y bien importante, creo yo, que no podemos dejar pasar y no podemos dejar de obviar qué es lo que está ocurriendo en el mercado de los commodities, que como ya lo indicábamos en un inicio, viene presentando entonces un optimismo bastante importante y exacerbado, que está ligado obviamente en algunos aspectos, en el caso del cobre o otras materias primas, otros metales, está ligado por supuesto al fortalecimiento y recuperación de la economía china, pero en el caso del oro, los movimientos que podemos ver y sabemos que responde el oro a escenarios de alta inflación, cuando su valor aumenta o las especulaciones que el mercado tiene, efecto refugio y diversas situaciones, al día de hoy se ha venido favoreciendo el dólar. Más allá de esto, aparentemente la condición la obtiene por la falta de datos de inflación que no permiten entonces revisar un movimiento mayor en el oro. Y ahí es donde entra un poco la duda que si finalmente el dólar se está debilitando, ¿por qué motivo? ¿Por temas de inflación? ¿Por temas de reportes económicos? Creo yo que al día de hoy el dólar se está debilitando más por temas de proyecciones de inflación y reportes de inflación puntualmente, que reportes económicos que en el corto plazo, si bien presentan ciertas debilidades, presentan ciertas dudas, no se dejan por completo el escenario fundamental para Estados Unidos. Por lo tanto, aquí es donde las recuperaciones del oro pueden ser algo casual, buscando niveles de los $1.810 aproximadamente o valores inferiores incluso para considerar, pero que podemos estar pendientes de posibles estrategias de trading que en el corto plazo se puedan llegar a implementar. Al menos niveles de divergencia comienzan a surgir en el corto plazo en la cotización del metal,
en donde las condiciones o las tendencias que el mercado va dibujando también vienen a ser relevantes, por lo tanto no las podemos perder de vista, y es donde la tendencia nos va a indicar siempre que el movimiento principal es el que debería prevalecer, continuar. Por lo tanto, aquí es donde nosotros podemos apreciar o poder jugar una posible posición en contratendencia, buscando rupturas y buscando y especulando un poco con las situaciones que el mercado nos pueda llegar a presentar en términos de cifras macroeconómicas que debilitan al dólar, y por otro lado, en términos de proyecciones de inflación, que como ya hemos visto por el lado de los productores, el IPP que se reportaba esta semana, comienza a presentar aumentos en su valorización y por ende que es algo que se podría llegar a traducir el día de mañana a la gente a pie, al Main Street finalmente, en el clásico IPC que se revisa mensualmente. Por lo tanto, van siendo algunos de los aspectos que tenemos que tener en consideración para estar revisando cuáles son la valorización y las predicciones que podemos tener para este tipo de instrumentos y cómo también un poco se discrepa en términos de análisis y cómo se va dando finalmente el comportamiento del mercado ante los reportes macroeconómicos, el sentimiento propiamente tal y así otros elementos que vienen a ser importantes. Me pregunta Nicolás una consulta, ¿cuál otra criptomoneda recomiendas que no sea el Bitcoin? La verdad que yo siempre soy partidario de considerar inversiones en instrumentos que sean líquidos. El Bitcoin es la criptomoneda reina porque tiene mayor capitalización bursátil, por lo tanto tiene la liquidez suficiente para poder ver variaciones, comportamientos o figuras técnicas mucho más claras, comportamientos mucho más habituales a los que uno puede considerar en el mercado. Si tú me preguntas en qué acción invertir, yo también te diría exactamente lo mismo. Consideremos acciones que sean líquidas, que el mercado las conozca, que haya mucho dinero circulando en torno a ese instrumento, porque finalmente es el instrumento que el mercado está favoreciendo, privilegiando, y es por eso entonces que la situación para poder invertir es siempre buscar mayor liquidez, donde finalmente los poderes del dinero estén involucrados. Ahora, en términos de posiciones, de figuras técnicas, de especulaciones, ahí es donde uno entra ya en los juegos de especulaciones, de aprovechar un poco el arbitrar con algunos instrumentos, cuáles pueden ser las correlaciones. Por ejemplo, durante el año 2017, cuando el Bitcoin alcanzó casi los $20.000 y venía subiendo estrepitosamente, de alguna forma también lo hacía el Ethereum y el Ripple. Entonces, cuando estos dos instrumentos, el Bitcoin subía, el Ethereum y el Ripple también tendían a subir. Por eso es que permitía muchas veces incluso ganar más dinero, porque el Ripple te costaba menos dólares por cada unidad, casi 0, o $2 o $0,5, muy poco, por lo tanto uno puede comprar con menor cantidad de dinero, puede comprar mayor cantidad de Ripple y de esa forma verse favorecido aún más si es que la valorización aumenta en el corto plazo. Por lo tanto, pueden ser a lo mejor estrategias que uno considere en términos de arbitrar o buscar rendimientos por sobre otros. Pero siempre lo que yo digo, o la pregunta que finalmente me hacen, Nicolás, creo que la respuesta es buscar instrumentos en donde la liquidez sea protagonista y donde los análisis que uno pueda llegar a implementar a través de análisis técnicos o análisis fundamentales puedan tener obviamente cierta concordancia, tengan una línea teórica, un marco teórico y que nos permita armar entonces un mapa conceptual o una imagen de lo que está ocurriendo en el mercado, el sentimiento que es el que nosotros habitualmente debemos desarrollar para considerar ciertas inversiones, comprar o vender algún instrumento puntualmente. Al menos eso es lo que te puedo responder, Nicolás, con respecto a tu pregunta. El petróleo retrocede desde la zona de máximos a nivel semanal, desde los $62 el barril, disculpen, que alcanzaba esta semana, por debajo de los $60 en este minuto, una vela semanal que presenta cierta cuota de indecisión, pero que lo importante, creo yo, en este análisis o en este gráfico es la tendencia bajista a largo plazo que dibuja. Por lo tanto, se considera un condicionante importante durante los próximos días de qué es lo que puede ocurrir en torno a esta zona. Si la presión bajista, como lo mostró en esta ocasión, en esa ocasión que se acercaba a la línea de tendencia, o en esta ocasión que se acerca a una zona de tendencia, no tan solo tendencia, sino que es zona de resistencia para el precio que ha venido marcando a lo largo del tiempo, es un punto tal vez de inflexión importante, por lo que evidentemente las condiciones o las contracciones que el mercado pueda llegar a experimentar pueden venir a buscar niveles de soporte que sean inmediatos, ya sea hacia medias móviles, como lo puede ser la media móvil simple, 200 periodos que aparece en rojo, líneas de tendencia, o bien mantener un rango zigzag en torno a esta zona de máximo hasta definir una dirección, si es una dirección alcista o
tendenciosamente bajista en el mediano y largo plazo, buscando los soportes importantes en torno a los 40, 45 dólares el barril, que ha venido siendo entonces un punto de equilibrio. Entre los 60 y los 45 dólares, como ustedes pueden ver, vemos un punto de equilibrio desde el año 2014 a la fecha. Por lo tanto, creo que el mercado del petróleo ya es un mercado que está absolutamente, no sé si sobrecomprado, pero creo ya que los movimientos alcistas estrepitosos que hemos visto durante los últimos 12 meses llegaron para acabar o ya se acabaron y comenzamos entonces a ver un periodo mucho más lateral, que eso no implica a lo mejor que podamos ver movimientos fuertes e importantes, pero que ya los movimientos alcistas estrepitosos que podíamos revisar, como bien indicaba, los últimos 12 meses, es algo que probablemente se haya acabado y no volvamos a ver durante mucho tiempo más. Al menos eso con respecto a los mercados estimados esta mañana, en donde el dólar vuelve a perder terreno a raíz de las cifras macroeconómicas reportadas durante las últimas horas de transacción. El mercado de las materias primas favorece a monedas más riesgosas como el tipo de cambio local del dólar frente al peso chileno y favorece al peso chileno puntualmente. El euro dólar acercándose a la zona de resistencia parece entonces mostrar un nuevo escenario de declive en el corto plazo, por lo que nos mantenemos pendientes a qué es lo que puede hacer o cómo se puede desarrollar el mercado en torno a estos niveles de cotización. Ahí es donde, por supuesto, nuestra gestión de riesgo es considerablemente importante y es algo que vamos a mantenernos pendientes durante las próximas jornadas para estar, obviamente, evaluando nuevas inversiones. En el caso, por ejemplo, del tipo de cambio local, yo ya tengo 3 posiciones abiertas: 720, 710 pesos por dólar y los 705,92 que se acaba de abrir una posición pendiente que tenía configurada, así que me mantengo con esas 3 posiciones de mediano o largo plazo, buscando un movimiento alcista, como ya lo hemos indicado, que vaya a buscar la zona de los 745, 755, 760 y posiblemente 770, 775 como un siguiente objetivo, si es que alguna de esas posiciones decido mantenerlas en el mediano o largo plazo para considerar mayores extensiones a favor del dólar americano. Así que al menos nos mantenemos con esas ideas. El tipo de cambio en esta última vela, en estos últimos 30 minutos, tendiendo a presentar cierto escenario de recuperación, de rebote o de indecisión en torno a esta franja de soporte que a lo mejor puede ser considerada como todo este rango. Ya lo vamos a estar revisando, pero por supuesto es un punto de inflexión importante que no podemos dejar pasar por alto durante las próximas horas de cotización. Ahora, el elemento relevante en todo esto creo que viene siendo dos cosas. Uno, en el corto plazo, la divergencia que el mercado comienza a mostrar en gráficos de una hora con respecto a la secuencia del RSI y los precios que son decrecientes, que son divergentes finalmente. Pero creo que el otro importante a considerar es la tendencia bajista que dibuja el RSI, que de llegar a ser vulnerada, que es lo que yo siempre digo, y al mismo tiempo que vulnere líneas de tendencia, que el mercado esté desarrollando, aquí es donde nosotros podemos corregir un poco nuestras perspectivas de cómo se viene desarrollando esta secuencia de caída, etcétera, diversos puntos de apoyo, tendencias que podemos estar revisándolo con mayor detalle o mayor paciencia en otro minuto, pero creo que si llega a vulnerar entonces esta secuencia de caída que viene mostrando el RSI, podemos anticipar entonces un movimiento potencialmente alcista importante que vaya a buscar inicialmente la zona de los 730, 745 y posteriormente, por supuesto, los valores ya conforme avance el tiempo, ir buscando valores superiores y cómo si el mercado se vaya desarrollando, considerar los eventos fundamentales que pueden estar condicionando a los distintos instrumentos puntualmente. Al menos me quedo con esa idea ya establecida, esa estrategia de mediano o largo plazo con compra a favor del dólar americano, niveles de stop en algunas de las posiciones incluso por debajo de los 700 pesos por dólar, pero la mayor, una de ellas, que son como son tres, tengo dos por debajo de 700 pesos por dólar en niveles de stop y la otra la tengo en 703, 702 aproximadamente, que es el valor de stop loss. Así que muy próximo a este último, a este primer stop loss, se encuentran unas posiciones, pero las otras posiciones de largo plazo son las que realmente tienen un nivel de holgura mucho mayor y que me entregarían una recuperación de la pérdida actual que podría llegar a tener y proyectar, por supuesto, beneficios en el ejercicio. Pues bien, estimados, vamos despidiendo esta semana. La verdad que no hay mayores antecedentes que comentar y que ir revisando en detalle. Los análisis hechos ustedes también los pueden extrapolar a a sus instrumentos que les puedan llamar la atención, que puedan estar obviamente analizando, como también la revisión para la renta variable, de acuerdo a los comentarios que hemos divulgado,
Por lo tanto, viene a ser un punto importante el cómo estemos apreciando el mercado de acuerdo a estas condicionantes que hemos tenido. Las expectativas o menores datos macroeconómicos o decepcionantes para la economía americana, posible, obviamente, el posible estímulo macroeconómico, o sea, fiscal que se pueda llegar a implementar en el corto plazo por el fisco, y por supuesto las sensaciones que el mercado vaya teniendo en términos de inflación y las expectativas de crecimiento para las economías del mundo, como lo puede también venir reflejando el sentimiento del mercado en términos de su renta variable. Y con esto también nos podemos despedir en esta posible formación de hombro cabeza a hombro, un hombro cabeza a hombro que puede dar una proyección de caída hacia la zona de los 3.825 puntos como posible objetivo de acuerdo a la altura de la cabeza, este hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, es una buena idea de tener considerada una posible estrategia de trading en el corto y mediano plazo para las acciones de Estados Unidos. Atento, por supuesto, también a los niveles de soporte, como puede ser la zona de los 3.860, 3.865. Pero creo yo que obviamente en el desarrollo del hombro cabeza a hombro, la zona de los 3.825 viene a ser entonces el punto de apoyo importante y que el mercado podría llegar a considerar como objetivo. Sin dejar de lado que la media móvil exponencial de 50 periodos que viene por acá en amarillo podría ser entonces el objetivo también dentro de la activación del hombro cabeza a hombro y la tendencia que viene desarrollando el mercado. Por lo tanto, hay que mantenernos pendientes en torno a esta zona y cómo considerar las contracciones de corto plazo que se puedan estar dando a continuación. Las divergencias, pues bien, persisten, algo que al minuto ya no tendemos a mirar tanto en el largo plazo, tal vez en gráficos de menor temporalidad, como lo puede ser la de 4 horas, que comienza a dar un poco estas señales, pero es algo que todavía no miramos con mucha atención. Simplemente nos vamos a dejar guiar por el sentimiento del mercado, más que por condiciones técnicas que estén mostrando algunos osciladores o algunas referencias que habitualmente revisamos y que al día de hoy pueden terminar de nublar nuestro juicio o bien tomar malas decisiones que perjudiquen entonces nuestro rendimiento en la cuenta. Nos mantenemos entonces con esa idea, estimados. Cualquier cosa, duda que puedan llegar a tener, mi correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com. Cualquier duda teórica, operativa, operacional, la pueden hacer llegar a sus ejecutivos correspondientemente. Recordar que pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram, en donde compartimos ideas todos los días prácticamente, análisis, y que estaremos desarrollando con mayor detalle cuando lo amerite, para poder explicar entonces con mejor afinidad a todos ustedes lo que está ocurriendo en los distintos instrumentos y los distintos mercados. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, Nicolás, por tus buenos deseos de fin de semana. Espero que sea, obviamente, días en los cuales puedan descansar, aprovechar el tiempo, o no, simplemente descansar. Así que, bueno, desde ya los dejo. Que tengan una excelente tarde de día viernes 19 de febrero, y nos estaremos encontrando el día lunes en nuestro seminario de apertura de la semana con nuestra perspectiva semanal a las 7:30 hora de Chile, 5:30 hora de Nueva York. Nos vemos y por supuesto gracias por participar de este nuevo seminario junto a Admiral Markets, y que les habla Renato Campos.